Mi nombre es José Ramón Contreras Noco, estudiante de la Universidad Nacional de la Distancia, la UNAC. En un tema que vamos a tratar de fundamentos de la acción psicosocial. Esto es muy importante porque esto abarca varios enfoques, varias áreas, varias disciplinas, ¿sí? Entre ellas podemos ver los paradigmas de complejidad, pensamiento complejo, interdisciplinaridad y acción psicosocial. Para entrar en materia, pues en este cuadro persuasivo podemos ver y apreciar algunos conceptos, algunas frases, algunas palabras, en la cual voy a dar una explicación. Como podemos ver, en los paradigmas de complejidad es algo que estudia los fenómenos del mundo, asumiendo su complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Es un modelo que puede ser explicativo, es un modelo que puede ser predictivo, es un modelo que se extiende no solo en la ciencia, sino también en diferentes disciplinas. Tiene una capacidad de aportar, tiene capacidad de conocimiento científico y que eh, lo podemos ver en todas las áreas profesionales, en las cuales no se basa en estudiar solamente un problema en un área específica, sino en varias áreas en las cuales se debe trabajar, ¿sí? Por ejemplo, si podemos ver un ejemplo, un estudiante que él es muy buen deportista, pero muy mal eh, estudiante en matemáticas, español, ciencias, y no tiene motivación hacia las demás asignaturas. Y podemos llegar a evaluarlo solamente por el deporte, es muy bueno. Entonces puede haber un problema, algo complejo dentro del individuo, el sujeto, el estudiante para el aprendizaje. Me explico. En el caso que me presentó una señora, me presentó el caso de un hijo, era muy buen trabajador, era un joven de la secundaria, era muy buen trabajador y muy buen deportista, pero era muy mal estudiante. Bueno, me senté con él, me gané la confianza, estuve hablando con él un tiempo, poco a poco, y me pude observar que él, su mirada era hacia abajo, una inclinación, no me daba la cara, era como temores. Y le dije, cuénteme, ¿qué experiencia ha tenido usted en cuanto al estudio que lo hayan desanimado, lo hayan frustrado, lo hayan, lo hayan hacer sentir mal, inseguro? Dijo, pues bueno, a mi mamá cuando era más niño me asignó una tutora en la cual pues ella me empezó a explicar y cuando yo no entendía algo me agarraba de la cabeza y me golpeaba contra los cuadernos o los libros. Y de ahí para allá yo empecé a perder todo interés por estudiar, porque si estudiar implicaba que si no se podía equivocar, era un castigo. Pude notar que él tiene un problema complejo, ¿sí? Así es el pensamiento complejo, los paradigmas. Porque las cosas las podemos ver desde afuera, los problemas pueden ser externos, pero él en este caso, el estudiante, tenía un problema interno que nadie lo veía. Y cuando una persona tiene un problema interno, está ahí, nadie lo ve, nadie lo puede tratar, a menos que se haga un seguimiento, una supervisión. Es este chico, pude notar que él tenía un temor infundido y motivarlo otra vez a comenzar de nuevo, animarle, a darle a creer que sus valores, sus principios y su capacidad cognitiva era muy buena, como en el deporte, con el trabajo, era un chico muy aplicado, pero tenía esos temores. Entonces, así son los paradigmas de complejidad. No podemos evaluar a un estudiante en una sola materia, porque él puede tener, en las lecturas que estamos viendo de Morín, decía, puede tener un problema de aprendizaje por una frustración, por un temor, por un problema orgánico, biológico, y entonces es cuando podemos llegar a entender ese pensamiento. ¿Qué es lo que entrelazaba a este joven
y lo estaba afectando, ¿sí? Entonces, esta, esta materia nos enseña eso, del paradigma de la complejidad, cómo nos puede llevar a comprender, pero no solamente a comprender un individuo, un sujeto, a comprender una comunidad. ¿Qué está entrelazando una comunidad? ¿Cuál es eh, el pensamiento complejo, los paradigmas de complejidad que están afectando su entorno de productividad, su entorno de creatividad, de motivación, de superación? No, los fundamentos de la acción psicosocial en modelos de intervención, ideas que emanan de la ciencia, del conocimiento cuando se conjugan y se unen todas. Por ejemplo, no podemos estudiar geografía sin las matemáticas, porque vamos a necesitar de los números, la extensión territorial necesita números, ¿sí? La extensión marítima necesita números, el relieve necesita números, y no podemos estudiar matemáticas sin español porque necesita letras. Entonces, Morín dice que todo es un trabajo en equipo, ¿sí? Es una comprensión para poder encontrar la solución a los problemas. ¿Qué está entrelazando todo? Si evaluamos un problema en una comunidad o en un individuo, ¿sí? No podemos evaluarlo solamente por su estrato social o económico, porque pueden haber otras disciplinas o áreas que lo están marcando al individuo o al sujeto en la comunidad, ¿sí? Pues son, como decía él también, son como pequeños hilos que se van entretejiendo hasta formar un pedazo de tela, una lona, ¿sí? Así lo mismo cuando vamos a hablar un individuo, un sujeto o una comunidad. Debemos también aprender a estudiar todas las disciplinas. La interdisciplinaridad nos enseña que tenemos que estudiar mm, y apoyarnos en otras disciplinas. Como psicólogos, como profesionales, no debemos permitir los temores, ¿sí? Si yo voy a necesitar del médico, si yo voy a necesitar eh, del político, yo voy a necesitar de todas estas interdisciplinas o asignaturas que estudian también lo que es la población, el individuo, el sujeto, la cultura. Tenemos que tener muy presente ello, porque entonces esto hace que sea un proceso para integrar eh, el problema, el conflicto y dar una solución, ¿sí? La interdisciplinaridad nos enseña eso, que es una área, una herramienta que nos enseña a trabajar en equipo. Y una vez que trabajemos en equipo y recolectemos información y nos salgamos de la zona de confort y entremos en la comunidad, en el individuo, en su ecosistema, en su entorno, donde está manejándose la problemática del individuo o la comunidad, y una vez salga a flote ese problema, nosotros como profesionales, ahí es donde tenemos que sacar nuestro conocimiento y aportar con nuestras herramientas a la necesidad que ellos están dando a conocer. Recuerdo, como decía el escritura de Morín, la comunidad o el individuo se acomoda de acuerdo a lo que le corresponde. Si la intervención es del Estado, se acomoda al Estado. Si la intervención es del profesional, bien sea la rama de la psicología, como estamos en este caso, se va a acomodar al psicólogo. Y una vez se acomode, va a dar a flote su naturaleza, su visión, su entorno, su conocimiento. Pero todo eso implica un proceso de supervisión, un proceso salimos de la zona de confort. Es que trabajemos en equipo con las otras disciplinas y una vez que podamos detectar el problema, podemos llegar a presentar un proyecto constructivo en pro de un bienestar
individual, de un bienestar de la comunidad y de esa manera poder ser productivos. No podemos basarnos en una sola área, en una sola disciplina, sino muchas disciplinas vamos a necesitar para poder intervenir en la necesidad del individuo, en la necesidad de la comunidad y así poder construir un proyecto que ayude en pro de nuestra sociedad, de nuestra comunidad y de nuestros sujetos a los cuales tenemos que intervenir. De verdad que fue pues, un pequeño resumen de lo que podemos entender y les agradezco este tiempo. Muchísimas gracias.